Continuamos estudiando el triángulo y el conducto carotídeo, así como el seno y el cuerpo carotídeo. Los límites del triángulo carotídeo son el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el vientre posterior del músculo digástrico y el vientre superior del músculo homoioideo, que es este. Así queda delimitado el triángulo carotídeo. En el suelo de este triángulo vamos a encontrar al músculo hiogloso, una partecita, el tiroideo también, y el constrictor medio e inferior de la faringe. El techo va a estar conformado por la piel, el platisma y la fascia cervical profunda. En este triángulo encontramos la arteria carótida común, una parte, luego sus ramas terminales, la carótida externa y la carótida interna con sus ramas, la carótida externa con sus ramas, digo. También la vena yugular interna y sus venas afluentes, el nervio vago que observamos aquí, y una rama importante del nervio vago que es el nervio laríngeo superior, así como una partecita acá del nervio accesorio y la raíz superior del asa cervical que observamos aquí. Esta es la raíz superior del asa cervical. También acá observamos una parte del nervio hipogloso. Observamos un poco la laringe y una partecita de la glándula tiroides. Todo esto encontramos entonces en este triángulo carotídeo. Acá observamos la arteria carótida común del lado derecho que se origina en el tronco arterial brachiocefálico. Y del lado izquierdo observamos aquí que el origen de la arteria carótida común izquierda se encuentra aquí en el callado de la aorta. Por lo tanto, tiene un corto trayecto torácico. Las arterias carotídeas comunes no emiten ramas colaterales, sino ramas terminales. En su trayecto cervical, la arteria carótida común es el centro de la región esternocleidomastoidea, situada en la parte anterolateral del cuello y prolongada de abajo hacia arriba desde el borde superior de la clavícula hasta el ángulo de la mandíbula. Aquí se forma el conducto carotídeo, que es un conducto vertical ubicado en la profundidad del músculo esternocleidomastoideo. El conducto carotídeo tiene una pared posterior, medial y lateral, siendo la pared lateral el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo cruza a la arteria carótida común, que sigue un trayecto vertical, así como vemos aquí. La pared posterior del conducto carotídeo está constituida por la cara anterior de las vértebras cervicales 5, 6 y 7, tapizadas por los músculos prevertebrales. El tubérculo carotídeo se encuentra en la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical. A ese tubérculo carotídeo se le conocía antes como el tubérculo de Chasseignac. Aquí podemos observar la arteria carótida común derecha dentro de este conducto carotídeo. Acá observamos su división en sus dos ramas terminales, la arteria carótida externa, que es esta, que es más anterior y lateral, y la carótida interna que estamos observando aquí, que es más posterior y un poco más medial que la externa. No emite ramas en el cuello, recién dentro del cráneo. Es la carótida externa, que es esta, la que emite ramas en el cuello.
De ahí la denominación de carótida externa. La carótida común, volvemos a la anterior imagen, la carótida común, junto con la vena yugular interna y este nervio que es el nervio vago, conforman lo que se denomina paquete vasculonervioso del cuello o eje vasculonervioso carotídeo. La vena yugular interna es anterolateral respecto a la carótida común y el nervio vago siempre se encuentra por detrás de los vasos, detrás de la arteria y de la vena. Este conjunto vasculonervioso está envuelto por una vaina de tejido conectivo que es la vaina carotídea, que separa a este paquete de los órganos y de las demás estructuras del cuello. Acá se observa también el asa cervical, que está por fuera de esta vaina carotídea. Acá podemos observar las ramas de la arteria carótida externa. Hasta aquí llega la carótida común. Acá se bifurca, como se puede observar. Y esta es la carótida externa, esta es la carótida interna. La carótida externa entonces resulta de la bifurcación carotídea. Y esta bifurcación ocurre a nivel del borde superior del cartílago tiroides, así como se observa aquí. Este es el cartílago tiroides. Acá entonces voy a poner una T, cartílago tiroides, en el borde superior del cartílago tiroides, y esto corresponde a la altura de la cuarta vértebra cervical, la altura de C4. La arteria carótida externa, flexuosa, no es una arteria vertical, se dirige hacia arriba y en sentido medial, describiendo una curva convexa medialmente que le acerca a la amígdala palatina. Y termina en la región parotídea, a esta altura, aquí, en la región parotídea, por detrás y próxima al cuello del cóndilo de la mandíbula, donde emite sus ramas terminales, que es la arteria maxilar, que observamos aquí, y la arteria temporal superficial que continúa su dirección o trayecto. Arteria maxilar y arteria temporal superficial, entonces, son ramas terminales de la carótida externa. Sus ramas colaterales, aquí podemos observar en este dibujo, en primer lugar tenemos que citar a la arteria tiroidea superior. Arteria tiroidea superior que emite ahí la rama laringea superior otra vez. Tiroidea superior y su rama laringea superior. Luego tenemos la arteria lingual, que se origina en la cara anterior de la carótida externa a 1 centímetro por encima de la arteria tiroidea superior, a la altura del asta mayor del hueso hioides. Luego tenemos la arteria facial. Y además de estas tres arterias, tenemos que mencionar a la arteria faríngea ascendente. Acá está la arteria faríngea ascendente. Además, la arteria occipital y a la arteria auricular posterior. Acá está la arteria occipital, arteria auricular posterior. Estas son también ramas colaterales. A ver si identificamos este lado. Acá está la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria faríngea ascendente, la arteria occipital y la arteria auricular posterior, que es la última rama colateral, antes de dividirse ya en sus dos ramas terminales.
Aquí tenemos que estudiar también, a nivel de la bifurcación, esta bifurcación, al seno o bulbo carotídeo y al glomo o cuerpo carotídeo. Son dos estructuras diferentes. Seno carotídeo o bulbo carotídeo es lo mismo. Y glomo carotídeo y cuerpo carotídeo es lo mismo. Aquí podemos observar al seno carotídeo y al cuerpo carotídeo. El seno carotídeo, que es esto, el seno carotídeo, es una dilatación situada en la extremidad superior de la arteria carótida común. Y el cuerpo carotídeo o glomus carotídeo en realidad es un ganglio que está también en contacto con el seno carotídeo. Pero el glomus carotídeo es un pequeño corpúsculo que se ubica en la bifurcación de las dos arterias carótidas. El seno carotídeo es un baroreceptor que se ubica entonces en la extremidad superior de la carótida común o en el origen de la carótida interna, así como observamos aquí. Acá ya estamos observando prácticamente en el origen de la carótida interna. Baroreceptor, es decir, que es sensible a los cambios de la presión arterial. Interviene en la regulación de la presión arterial. Y está inervado por una rama del nervio glosofaringeo, así como observamos aquí. Acá está el glosofaringeo que emite una rama para el seno carotídeo. El cuerpo o glomus carotídeo es un corpúsculo o un ganglio nervioso de unos 5 milímetros que vemos aquí. Esto es cuerpo carotídeo, que se ubica en la bifurcación misma, que está conectado también al nervio glosofaringeo. Es un quimiorreceptor que informa de las variaciones químicas de la sangre y así determinar las variaciones del ritmo respiratorio. Este corpúsculo entonces se conecta a un ramo carotídeo del nervio glosofaringeo. Acá podemos observar de vuelta entonces el seno carotídeo. Y aquí en la bifurcación se ubica el glomus o cuerpo carotídeo. La primera rama de la carótida externa también estamos observando aquí, que es la tiroidea superior. Luego aquí, esta ya es la arteria lingual, que se ubica acá a la altura del asta mayor del hioides. Y si esto continuara, veríamos acá la arteria facial y de otro lado está la faringe ascendente. Aquí podemos observar también lo que se conoce como el triángulo de Farabev. Los límites del triángulo de Farabev son la vena yugular interna, que es esta, la vena yugular interna, este tronco venoso se denomina tronco venoso tiro, acá está la vena tiroidea superior, y algunas veces también desemboca ahí la vena lingual y la vena facial. Entonces se denomina tronco tiro linguofacial. El otro límite es el nervio hipogloso. Este que observamos aquí es el nervio hipogloso, que es lo mismo que este. Nervio hipogloso, el duodécimo nervio craneal. Así delimitado, entonces el triángulo Farabev sirve para encontrar el origen de la arteria carótida externa y sus ramas colaterales. Acá está la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial. Esto es triángulo de Farabev. Aquí podemos distinguir a la arteria tiroidea superior, a la arteria lingual, a la arteria facial y a la arteria faríngea ascendente.
este es el nervio hipoglóso que forma la base de este triángulo de Farabel.